بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ¿Qué es el sunnismo? El sunnismo corresponde a la interpretación normativa del Islam, tal y como lo vivían y lo entendían el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. La expresión completa que remite a esta corriente es Ahlus Sunnah wal Jama'a, es decir, la gente de la tradición y del consenso. Se funda su legitimidad sobre dos elementos. Primero, la tradición, as-sunnah, puesto que su interpretación del Islam ha sido transmitida de manera continua e ininterrumpida desde el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta hoy en día, a través de una cadena de transmisión, sanad, en la que cada eslabón ha recibido del anterior una confirmación de su buen entendimiento y un permiso, ijaza, para transmitir el conocimiento. Segundo, el consenso, al-jama'a, puesto que su interpretación del Islam ha constituido siempre la posición mayoritaria en el seno de la comunidad musulmana, de modo que en cada época constituye el grupo mayoritario, as-sawadul a'zam, del que ha hablado el profeta sallallahu alaihi wasallam, diciendo que la mano de Allah está junto a la mayoría. Pero, ¿cómo saber quién pertenece a esta corriente? Para explicar el contenido del sunnismo y según qué criterios se puede establecer de modo certero si alguien es sunní o no, es necesario explicar el conocido hadith de Jibril, considerado como la matriz de la sunnah, Sunnah, tal y como la Fatiha es la matriz del Corán, Ummul Qur'an, porque ambos sintetizan todos los significados contenidos respectivamente en la Sunnah y en el Corán. Según este hadith auténtico transmitido por Muslim, la religión posee 3 grados o dimensiones, maqamat. Dice el hadith: relató Sayyidina Umar radiyallahu anhu: un día, cuando estábamos en compañía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, se presentó ante nosotros un hombre con vestidos de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros. No se le veían señales de viaje y ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, apoyando las rodillas contra sus rodillas y poniendo las manos encima de sus muslos. Dijo: «Oh Muhammad, háblame de la sumisión, el Islam». El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: «El Islam es que atestigües que no hay Dios sino Dios y que Muhammad es el mensajero de Allah, que cumplas con la oración, que pagues la limosna, que ayunes el mes de Ramadán y que peregrines a la casa de Allah cuando puedas». Dijo el hombre: «¿Has dicho la verdad?». Nos quedamos sorprendidos de que él le preguntara y después le dijera que había dicho la verdad. Dijo el hombre entonces: «Háblame de la fe, el imán». Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: «Que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día final y en la predestinación del bien y del mal». Dijo el hombre: «¿Has dicho la verdad?». Y añadió: «Háblame de la virtud, el ihsan». Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: «Que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves, Él te ve». Dijo el hombre: «Háblame de la hora». Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: «El preguntado no sabe de ella más de lo que sabe el que pregunta». Dijo el hombre: «Háblame de sus signos». Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: «Cuando la esclava dé a luz a su señora y cuando veas a descalzos y desamparados pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios». Luego el hombre se marchó y yo me quedé un rato. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Oh Omar, ¿sabes quién era el que preguntaba?». Dije: «Allah y su mensajero lo saben mejor». Y él dijo: «Ciertamente era Jibril, que ha venido para enseñaros vuestra religión». La importancia de este hadith es fundamental, porque nos indica de manera específica
que el objeto de esta enseñanza es informarnos de la naturaleza de la religión. En efecto, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Jibril ha venido para enseñaros vuestra religión. Las 3 preguntas de nuestro Señor Jibril alaihi salam demuestran que el din está constituido de 3 grados como una casa con 3 pisos superpuestos. Primero, la sumisión, el Islam, que consiste en cumplir exteriormente con los miembros del cuerpo las prescripciones divinas. Segundo, la fe, el imán, que consiste en confirmar interiormente todo lo que ha traído con él el profeta sallallahu alaihi wasallam, teniendo una certeza total. Y tercero, la virtud, el ihsan, que consiste en imitar al profeta sallallahu alaihi wasallam en sus cualidades morales y estados espirituales, teniendo una conciencia constante de la presencia divina. A cada uno de estos grados corresponden unas ciencias particulares. Primero, la ciencia del derecho, el fiqh, corresponde al grado de la sumisión. Segundo, la ciencia de la teología, el aqida, que corresponde al grado de la fe. Tercero, la ciencia de la espiritualidad, el tasawwuf, corresponde al grado de la virtud. En castellano se traduce a menudo el tasawwuf por sufismo. Estas 3 ciencias son las ciencias fundamentales del Islam que todo musulmán debe estudiar, aprender y aplicar. Se pueden ilustrar en un cuadro las correspondencias de estas triparticiones. A la dimensión de la sumisión corresponde la ciencia del derecho, que regula una parte del ser humano que son los miembros del cuerpo. Tiene 5 pilares fundamentales. Primero, dar el testimonio de fe, ash-shahada. Segundo, realizar la oración, as-salah. Tercero, dar la limosna, az-zakah. Cuarto, ayunar el mes de Ramadán, as-sawm. Quinto, hacer el peregrinaje, al-hajj. La segunda dimensión de la religión es el imán y corresponde a la ciencia de la aqida o teología, que regula una parte del ser humano que es la mente, a saber lo que uno debe creer. Los 6 pilares de la fe son creer primero en Allah, segundo, los ángeles, tercero, los libros revelados, cuarto, los profetas, quinto, el día final, sexto, la predestinación del bien y del mal. Por último, a la tercera dimensión de la religión, al ihsan, le corresponde la ciencia del tasawwuf, o espiritualidad, o sufismo, que regula la parte del ser humano que corresponde al corazón, al qalb. El pilar fundamental de esta dimensión es adorar a Allah como si lo vieras, ya que si tú no lo ves, Él te ve. Cada una de estas ciencias ha sido estructurada y codificada en escuelas particulares nombradas en base al nombre de su fundador. La ciencia del fiqh ha dado nacimiento a escuelas jurídicas, la ciencia de la aqida a escuelas teológicas y la ciencia del tasawwuf a vías espirituales. Podemos ilustrar estas escuelas con el cuadro siguiente. Las escuelas jurídicas, madhhab fiqhi, más aceptadas y difundidas son 4. Primero, Hanafi, fundada por el imam Abu Hanifa. Segundo, Maliki, fundada por el imam Malik. Tercero, Shafi'i, fundada por el imam Ash-Shafi'i. Y cuarto, Hanbali, fundada por el imam Ahmad ibn Hanbal. Luego están las escuelas teológicas, madhhab aqaidi. Las escuelas teológicas, madhhab aqaidi, más aceptadas y difundidas son 3. Primero, Athari, representada por el imam At-Tahawi. Segundo, Ash'ari, fundada por el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Tercero, Maturidi, fundada por el imam Abu Mansur al-Maturidi. Por último, las vías espirituales, tariqa sufiyya, más aceptadas y difundidas son 4. Primero, la Qadiriyya, fundada por el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Segundo, la Shadiliyya, fundada por el Sheikh Abul Hasan al-Shadili. Tercero, la Naqshbandiyya, fundada por el Sheikh Bahauddin Naqshband. Y cuarto, la Tijaniyya, fundada por el Sheikh Ahmad al-Tijani.
que Allah esté complacido con todos ellos. Estas escuelas no estaban presentes en su forma actual en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero las realidades y los significados a los que remiten sí estaban presentes. Solo son una adaptación formal de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, realizadas por los sabios y santos autorizados del Islam para favorecer su comprensión y entendimiento. Todos los musulmanes han seguido siempre una de estas escuelas en cada grado de la religión, sin discrepar nunca sobre esta cuestión. Cada musulmán suní era conocido por su afiliación a una de estas escuelas, de modo que a menudo se introduce a un sabio con los calificativos que expresan su afiliación a tal o tal escuela. Por ejemplo, el especialista del hadith al-Bukhari era Shafi'i, el exegeta del Corán al-Qurtubi era Maliki, el teólogo al-Nasafi era Hanafi y el gran sabio al-Maqdisi era Hanbali. Así pues, es suní quien sigue una escuela jurídica y teológica y reconoce el bien de afiliarse a una vía espiritual. Por oposición, no son suníes, primero, quienes consideran que no es necesario seguir una escuela jurídica pensando que se pueden tomar los juicios legales, al-ahkam shar'iyya, directamente del Corán y de la Sunna, sin pasar por la interpretación normativa y formalizada de los sabios anteriores. Segundo, quienes profesan creencias desviadas fuera de las escuelas teológicas del sunnismo, pensando, por ejemplo, que Allah posee características similares a las de sus criaturas, tashbih, sobre todo la corporeidad, tajsim, lo que les lleva a atribuirle una localización espacial, makan, y una dirección, jiha. Interpretan, pues, de modo literal y erróneo los versículos que dicen que Allah se ha establecido en su trono, al-istiwa ala al-arsh. Y tercero, quienes niegan la validez de las vías espirituales, tariqa sufiyya, pretendiendo que son una innovación y que la solicitud de intercesión de los santos, al-istighatha, es una forma de asociacionismo, shirk, o que, sin ir tan lejos, aceptan el sufismo, pero desaprueban algunos de sus elementos como la relación de maestro a discípulo, el bay'ah, la cantidad supuestamente excesiva de invocaciones, el dhikr, o la necesidad de obtener una autorización para recitar ciertas letanías, el awrad. En general, encontramos estos tres rechazos dentro de una corriente desviada llamada wahhabismo, fundada en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hace unas décadas, este movimiento, alimentado por el capital de las petromonarquías, se ha desarrollado de modo sorprendente, sobre todo en los países no musulmanes, a través de la financiación de numerosos centros de culto. Pretenden ser suníes y se hacen llamar Ahlus Sunnah, pero en realidad no lo son en absoluto, puesto que rechazan la tradición islámica tal y como ha sido formalizada por los sabios durante los últimos 1000 años, y pretenden haber redescubierto sin transmisión alguna la verdadera interpretación del Islam que supuestamente se había perdido durante siglos. A pesar de lo que puedan decir los wahhabis, el sufismo es una dimensión inalienable del sunnismo, mientras que el wahhabismo es una innovación aparecida apenas hace 2 siglos y medio y que fue criticada duramente por todos los sabios desde su aparición. Para insistir en este punto y contrarrestar la influencia cada vez mayor del wahhabismo, ha sido necesario organizar en 2016 el Congreso Internacional de Grozny en Chechenia, que ha reunido a más de 200 sabios musulmanes de todo el mundo con el fin de definir de modo claro quiénes son la gente de la tradición y del consenso. En la declaración final del 27 de agosto de 2016 se puede leer que los suníes son los que siguen las escuelas jurídicas, las escuelas teológicas y las vías espirituales ya mencionadas, lo que excluye inmediatamente corrientes desviadas como el wahhabismo, que consiste en negar el sufismo como parte esencial del Islam, considerando que se trata de una innovación y que cae en el shirk; el ocultismo, que niega o relativiza la ley revelada para alterar la dimensión esotérica del Islam, y aquí se puede mencionar a Gurdjieff; el perennialismo, que niega la abrogación de todas las religiones por el Islam y afirma la validez actual de estas;
tal es la posición de Guénon, por ejemplo. El chiismo, que rebaja a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y exagera en la consideración de su familia. El reformismo progresista, que rechaza el legado de la tradición islámica para reemplazarlo por posturas modernas. El salafismo político, que rechaza el sufismo intentando transformar la sociedad antes que los corazones y tomando la perspectiva de las ideologías políticas occidentales. El coranismo, que acepta el Corán pero rechaza las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. El concordismo, que consiste en proyectar las teorías de la ciencia moderna sobre las fuentes musulmanas, reduciendo su significado tradicional a una mera mención de los fenómenos naturales, tal y como los explican las últimas teorías científicas. Si uno quiere seguir el Islam según la comprensión correcta del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los compañeros, que siga el Islam tradicional, es decir, el sunnismo, es decir, que siga primero una escuela jurídica que le enseñe qué actos debe hacer con su cuerpo para obtener la satisfacción de Allah. Segundo, una escuela teológica que le enseñe qué puntos de doctrina debe aceptar con una convicción total para obtener la satisfacción de Allah. Tercero, una vía espiritual que le enseñe cómo purificar y educar su corazón para que ya no albergue ningún vicio y pueda sentir hasta un grado inimaginable la proximidad esperanzadora y la presencia beatífica de Allah. Y cuando decimos aquí primero, segundo y tercero, no significa en un orden temporal, ya que la religión no puede ser completa sin sus tres dimensiones, y tampoco significa en orden de importancia, ya que toda dimensión de la religión es importante. Tal enumeración remite solo al desarrollo lógico de la religión, tal y como ha sido definido en el hadith de Jibril. Así pues, ningún musulmán que rechaza el sufismo puede ser considerado como sunní. Todo lo contrario, sunní es sinónimo de sufí y sufí es sinónimo de sunní, ya que solo puede ser sufí el que es sunní y solo puede ser sunní el que es sufí. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-Khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.